Bienvenidos a los ejercicios de repaso del tema Intervención del Estado en la economía del curso Análisis económico para la toma de decisiones. Antes de iniciar con los ejercicios es recomendable que lean la nota periodística adjunta en Moodle a este video, en el cual tendrán un preámbulo del ejercicio que vamos a hacer a continuación. Si leyeron la nota periodística sabrán que hubo una reducción recientemente, una reducción de las cantidades de cerdo ofertadas a nivel mundial y que hubo un aumento de precios. Esto se debió debido a un brote de fiebre que afectó la oferta, principalmente en países como China, que son el principal consumidor y productor de este alimento. Entonces, el objetivo de estos ejercicios es suponer que nosotros somos el gobierno de China y que vamos a generar un conjunto de intervenciones directas en el mercado y vamos a ver qué pasa con esas intervenciones, si al final generan algo bueno o si al final terminan siendo peor que el mismo problema inicial. Entonces partimos de este escenario base en el que tenemos un equilibrio de mercado que está dado por la intersección entre oferta inicial y demanda inicial. Este equilibrio de mercado genera un precio que acá está reflejado como P1 y genera unas cantidades que acá están reflejadas como Q1. Entonces, este es el escenario inicial sin fiebre, sin el brote de fiebre. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando empieza a haber este brote de fiebre. Entonces, la fiebre lo que hace es que reduce la oferta de cerdos, reduce los cerdos, los mata. Entonces, ¿eso cómo lo vemos? Eso se ve como un desplazamiento hacia la izquierda de nuestra curva de oferta. Y eso lleva a que pues el nuevo punto de equilibrio sea un punto en el cual tenemos un precio 2 y unas cantidades 2. Este precio 2 es más alto que el inicial y las cantidades son cantidades más bajas que las iniciales. En el gráfico, como podemos observar, está descrito el aumento de precio, representado con una línea roja, y la pérdida de cantidades, representada también con una línea roja. Y esta es la situación inicial de la cual vamos a partir y de la cual vamos a comparar todas las intervenciones que hagamos. Bueno, primero es importante también identificar cuál es el cambio en el excedente del consumidor y el excedente del productor que se generó tras el desplazamiento de la oferta final del equilibrio 1 al equilibrio 2. Entonces en esta gráfica tenemos representado el excedente del consumidor final y el excedente del productor final después de que se diera este brote de fiebre. Pero también podríamos pensar que el excedente del consumidor inicial era simplemente aquel que está representado con el triángulo que une el precio 1, el punto del precio 1 acá, el punto de equilibrio acá y el punto en el cual la demanda toca el eje Y. Entonces, ese triángulo de ahí sería el excedente de consumidor antiguo. Como podemos observar, el excedente de consumidor se redujo. Y de manera equivalente, pues con el excedente del productor. Entonces, a partir de ahora vamos a ver qué podemos hacer para intervenir el mercado. Bueno, el primer escenario que vamos a ver es el cual el gobierno de China genera una intervención directa en el mercado. ¿Y esta intervención en qué consiste? Esta intervención consiste en establecer un precio máximo a la libra de carne de cerdo. Y eso como lo podemos observar en el gráfico. Pues un precio máximo es básicamente decirle al productor, usted no puede cobrar más de esto, o si no, le cerramos la fábrica, le cerramos el negocio. Entonces el productor se ve obligado a ofrecer a ese precio máximo si es que ese precio máximo se encuentra por debajo del equilibrio. ¿A qué me refiero con esto? Uno podría decirle a los productores de carne de cerdo, usted no puede cobrar más de 100.000 pesos por una libra de carne de cerdo. Pues eso no va a tener, pues eso en realidad no va a tener un efecto verdadero
en el mundo, porque en realidad no, los productores no venden una libra de carne de cerdo a 100.000. Pero uno sí le podría decir al productor de carne de cerdo, usted no puede vender la libra de carne de cerdo a más de 2.000. Y eso sí sería un precio máximo, que es lo que vemos en la gráfica. Entonces, ¿cómo representamos este precio máximo acá en la gráfica? Está representado con P3 y acá estamos pensando que el gobierno estableció ese precio máximo de tal forma que fuera el mismo precio que se ofertaba antes de la crisis, antes de la enfermedad. Entonces, este P3 era el precio en el cual oferta y demanda intersectaban antes de que se generara el desplazamiento de la oferta, que sería lo que los gobiernos querrían. El problema de esto es que vamos a ver que hay un problema con los incentivos de parte de oferentes y demandantes. Entonces, como podemos observar, acá hay un P igual a 3 y ese P igual a 3 es el que estableció el gobierno. Entonces, más de ese precio no se pueden transar. No se pueden transar libras de cerdo. Entonces, los productores van a querer ofrecer, según su curva de oferta, hasta Q igual a 3. Pero los demandantes van a querer demandar hasta Q igual a 1 a ese precio porque está muy barato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se van a poder satisfacer los deseos de ambos. ¿Por qué? Porque los productores van a querer producir hasta Q3, que es menor a lo que los consumidores quieren consumir, que es Q1. Y esa diferencia entre Q1 y Q3 son las cantidades que el mercado no puede transar. Son las cantidades que no se está pudiendo transar, dado que estamos estableciendo un precio artificial. Entonces, al final, ¿quiénes son los que deciden qué transar? Pues en realidad son los productores los que deciden cuánto producir. Y ellos van a decidir producir hasta Q igual a 3, hasta Q3, a ese precio P3. Entonces, si ellos producen hasta Q3, en realidad lo que vamos a tener es que vamos a tener menos cantidades transadas, porque antes teníamos Q2 y ahora tenemos Q3, que es menor a Q2, y lo que vamos a tener es el precio establecido por el gobierno, P3. Entonces, ¿cómo vamos a ver los excedentes de oferta y de demanda en este gráfico? Entonces, dada esta intervención, el excedente de productor y el excedente de consumidor es el que se observa en la gráfica. Entonces, como siempre tenemos, el excedente del productor es todo lo que está por encima de la curva de oferta hasta el precio de equilibrio, porque es lo que ellos están ganándose. Entonces, por ejemplo, la persona que se encontraba al inicio de la curva de oferta, pongámosle esta persona de acá, tenía una disposición a ofertar a un precio muy bajito, pero se está ganando todo esto acá, debido a que el precio está ubicado en P3. De manera equivalente con la demanda. La persona que estaba aquí se está ganando todo esto hasta abajo, dado que está intercambiando a ese precio P3. Esa persona realmente hubiera estado dispuesta a pagar muchísimo por una carne de cerdo, pero en realidad está pagando más poquito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde llega este excedente? El excedente llega hasta Q3, porque Q3 son las actividades transadas, son las cantidades transadas. Pero ¿qué pasa? Hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Esta pérdida irrecuperable de eficiencia se da porque antes estábamos transando Q2 y ahora estamos transando Q3. Entonces, antes personas que hubiesen estado dispuestas a pagar un poquito más del precio máximo establecido, hubieran podido tener un beneficio, hubieran podido tener un excedente, pero ahora ya no lo tienen, dado que establecimos un precio máximo. Entonces, esa pérdida irrecuperable de eficiencia es la que se ve en la gráfica de forma gris, y es ese triangulito que vemos ahí. Entonces, esa es la desventaja de haber establecido un precio máximo. Puede que sí, mejoremos el excedente del consumidor, pero en realidad le estamos disminuyendo un montón el excedente al productor y en realidad estamos generando una pérdida a la economía. Entonces, la pregunta es esta a continuación. ¿Qué creen que
es mejor para la economía total, para toda la sociedad? ¿Que se implemente un precio máximo o que no se implemente un precio máximo? La respuesta desde el punto de vista de la eficiencia es sencilla, pues desde el punto de vista de la eficiencia es mejor que no se implemente un precio máximo, porque en este caso cuando se implementa un precio máximo hay una pérdida irrecuperable de eficiencia y personas que estaban dispuestas a pagar un poquito más por obtener más carne de cerdo no van a poderlo obtener. Y eso es lo que vemos en este primer ejercicio y en este primer escenario de intervención del gobierno en la economía. Ahora supongamos un segundo escenario de intervención del gobierno en la economía dado el problema inicial. Supongamos que el gobierno de China, guiado por el lobby de los productores de carne, decide implementar un precio mínimo superior al de equilibrio para apaciguar la crisis de los productores. Esto se ha visto mucho en el caso, por ejemplo, de los cafeteros, entre otros. Entonces, ¿qué pasa si se implementa un precio mínimo? Obviamente, este precio mínimo tiene que estar por encima del precio de equilibrio, ¿no? Porque, o sea, yo le puedo decir a los productores de carne de cerdo, su precio no puede valer menos de 600 pesos la libra de carne, y obviamente eso no va a tener ningún efecto. Pero yo sí le puedo decir, la libra de carne no se puede ofertar sino al menos a 5.000 pesos, y eso sí podría tener un efecto. Entonces ese precio mínimo tiene que estar por encima del precio de equilibrio inicial. Y por eso lo vemos reflejado aquí en nuestra gráfica, en nuestro modelo, como un P4 que está por encima de P1, que se representa por una línea recta, para verlo más fácil. Entonces, a este precio mínimo, la oferta va a querer producir un montón, va a querer producir hasta aquí. Pero la demanda no va a querer consumir tanto, va a querer consumir mucho menos, va a consumir hasta aquí. Y eso de nuevo es la diferencia entre lo que quieren, en este caso producir los oferentes, y lo que quieren realmente demandar los consumidores. Entonces al final, ¿quién es el que decide cuánto comprar? Pues al final el que decide cuánto comprar es realmente el consumidor. Entonces el consumidor no va a consumir sino hasta Q4 a ese precio 4. Y el oferente pues va a tener que simplemente llegar a producir eso, porque no va a producir si no hay nadie que le compre. Entonces, ¿cómo vemos en este caso el excedente del productor y el excedente del consumidor? Bueno, primero que todo miremos cómo cambian las cantidades y los precios. Las cantidades, por obvias razones, se reducen porque Q4 es menor que Q2 y el precio aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque el gobierno estableció que P4 iba a ser el precio mínimo al que se podía transar. Y eso, como podemos ver, ya podemos sospechar que hay una pérdida irrecuperable de eficiencia, que igualmente, como lo vimos en la anterior parte, está descrita en este triángulo gris. El excedente del productor en este caso, dado que se estableció un precio mínimo, es más grande, en el anterior era grande el del consumidor. Y el excedente del consumidor es súper pequeño, como vieron se redujo, perdón. Y la pérdida recuperable de eficiencia es la que está representada en gris en el triángulo. Entonces, como de nuevo es la misma pregunta. ¿Cómo está mejor la sociedad desde el punto de vista de la eficiencia? ¿Con o sin precio mínimo? Pues podemos observar que desde el punto de vista de la eficiencia, la sociedad estaría mejor sin precio mínimo, dado que esa pérdida irrecuperable de eficiencia se aprovecharía y sería parte del excedente o del consumidor o del productor. Bueno, vamos ahora a ver otra forma de intervención del gobierno en la economía. Esta es una forma muy común y es, por ejemplo, establecer un impuesto, por ejemplo. Entonces vamos a modelar esto a través de un escenario en el cual el gobierno de China, siguiendo con nuestro caso de estudio, decide implementar un impuesto a la carne de cerdo para recolectar fondos para superar la crisis. Entonces es un impuesto que depende de la cantidad. Entonces básicamente tenemos de nuevo nuestro modelo inicial en el cual tenemos nuestras cantidades iniciales, nuestras cantidades después de la crisis, después de que hubiese la enfermedad del cerdo,
Y ahora vamos a ver qué pasa si el gobierno le da por implementar un impuesto en este mercado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace un impuesto? Un impuesto lo que hace es desplazar la curva de oferta inicial hacia la izquierda. Como ustedes ya saben, como todos ustedes ya son expertos en eso. Entonces, el impuesto lo que hace es desplazar la oferta hasta un punto que depende del tamaño del impuesto. En este caso suponemos que la oferta se desplazó hasta este punto verde que está aquí arriba. Entonces en ese punto verde el consumidor va a tener que percibir un precio P5 de consumidor, que es el que está acá, pero en realidad el productor con esas cantidades, el consumidor va a consumir Q5 cantidades, pero el productor con esas cantidades va a producir únicamente al precio P5 de productor. ¿Sí? Entonces tenemos una oferta que se desplazó a la izquierda, el consumidor percibe un precio más alto y el productor percibe un precio más bajo. ¿Por qué ambos perciben precios que son más desfavorables para ellos? Porque ambos tienen que pagar un impuesto. Este impuesto está representado en esta franja roja. Entonces, bueno, vamos a verlo ahorita más tarde cuando hagamos el excedente de consumidor y el productor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de implementar el impuesto, vamos a tener un precio 5 percibido para el consumidor y un precio 5 percibido para el productor. Y ese precio es más desfavorable para ellos porque va a incluir un impuesto. También vamos a tener menores cantidades transadas, porque obviamente el productor, dado que le pone un impuesto, pues va a querer producir menos y el consumidor también va a querer consumir menos. El productor quiere producir menos, el consumidor quiere consumir menos. Pero veamos ahora cómo es el comportamiento de los excedentes. Entonces, como ustedes bien saben, el consumidor paga hasta P5 consumidor. Entonces su excedente pues es todo lo que está por encima de ese precio. Todo esto para arriba, eso es el excedente de consumidor. Lo mismo el productor. El productor está percibiendo un precio P5 de productor, que es más bajito que el de equilibrio anterior. Y todo su excedente va a ser el que está hacia abajo, todo esto. Pero entonces, ¿qué pasa con lo restante? Pues ese cuadrado rosado va a ser la ganancia del impuesto. ¿Y por qué va a ser la ganancia del impuesto? Pues el consumidor está pagando un precio 5 y el productor está recibiendo un precio 5 de productor. Entonces la resta entre lo que está pagando el consumidor y lo que está pagando el productor es el impuesto. O sea, realmente esta línea de acá, desde uno de los precios hasta el otro precio, es el impuesto. Y ese impuesto se multiplica por la cantidad de unidades transadas. Entonces, si es un impuesto de 10 unidades y estamos transando 10 cantidades de libras, 10 libras, entonces serían 10 por 10, o sea, 100. 100 sería el valor total del impuesto, de lo que recauda el Estado. Entonces, esto en rosado va a ser el recaudo del Estado. Y el impuesto se va a representar con la línea. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto en la economía? Obviamente, como ustedes pueden observar, hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Y por qué hay una pérdida irrecuperable de eficiencia? Resulta que antes estábamos produciendo hasta Q2 y ahora solo estamos produciendo hasta Q5, que Q5 es menor que Q2. Entonces, esa pérdida de lo que antes estábamos ganando, de lo que antes estábamos beneficiándonos, es lo que va a ser la pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces, supongamos que acá, por ejemplo, en este punto, había un productor que estaba dispuesto a ofertar a un precio un poquitico más alto. Pero dado que pusieron el impuesto, pues él ya no quiere ofertar a ese precio tan alto, a ese precio tan bajo percibido para él. Y lo mismo en el otro caso, hay un consumidor que estaba acá y ese consumidor quería consumir a un precio un poquitico más bajo que si se aplica el impuesto.
Entonces, dado que se aplicó el impuesto, el precio sube y el consumidor ya no quiere consumir. Entonces, esa pérdida recuperable de eficiencia de nuevo está representada en el triángulo gris. Y de nuevo viene la pregunta. Desde el punto de vista de la eficiencia, ¿qué es mejor? ¿Que haya o que no haya impuesto? Pues en este caso, desde el punto de vista de la eficiencia, es mejor que no haya impuesto, porque hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. Ahora bien, esto no quiere decir que cualquier tipo de impuesto sea totalmente inaceptable en la sociedad. Uno puede pensar que de pronto hay algunos postulados de equidad y que de pronto a veces la equidad es más importante que la eficiencia, pero es muy importante recordar que cuando ponemos un impuesto estamos generando una ineficiencia en la economía, que está representada en este triángulo gris. Bueno, ahora vamos a analizar otra forma de intervención del gobierno, esta vez en el otro sentido. Y esto lo vamos a analizar a partir del siguiente escenario. El gobierno de China decide implementar un subsidio a los productores para que produzcan más carne de cerdo. Esto es un poco más cercano a lo que podría pasar en la realidad, que tras una pandemia el gobierno decida subsidiar a los oferentes con el fin de que ellos aumenten sus cantidades producidas. Entonces es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, nuevamente, ¿cómo se ve este subsidio? Un subsidio es simplemente un desplazamiento de la oferta. ¿Y cómo se desplaza esa oferta? Hacia la derecha, como ya lo habíamos visto anteriormente. Ese desplazamiento de la oferta obviamente depende del subsidio, pero llega hasta un punto que acá lo estamos representando con ese punto verde de acá. Entonces, a ese punto, el consumidor percibe un precio más barato y el productor percibe un precio más alto. Entonces, nuevamente acá estamos generando cambios en los precios percibidos por ambas partes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se produce un precio más alto? Obviamente, si las personas quieren ofertar más, si los productores quieren ofertar más, pues van a tener que hacerlo a un precio que la demanda quiera aceptar, quiera comprar. Y eso solo lo puede hacer si le generan un precio más bajo que el inicial, este es el inicial P2, y si se lo disminuyen. Entonces, en este caso, lo que el subsidio tiene que hacer es disminuirle el precio a los compradores para que compren más y aumentarle el precio a los productores para que ofrezcan más. Entonces, eso es lo que pasa. Y vamos a ver que en este caso, a diferencia de todos los anteriores en los cuales teníamos unas cantidades producidas menores a las iniciales, a las Q2, en este caso vamos a tener unas cantidades producidas mayores a las iniciales, en este caso Q6. ¿Por qué mayores? Porque los productores van a querer producir a ese precio P6 PROT y los consumidores también van a querer consumir Q6 a ese precio P6 con. Entonces recuerden que esto todo lo determina las fuerzas del mercado, no es que el gobierno decida establecer ese P6 con, en realidad el gobierno establece el impuesto y es la demanda la que se ajusta a ese subsidio, perdón, no impuesto, subsidio, y es la demanda la que se ajusta a ese subsidio y al final termina pagando P6 con. Entonces, ¿cómo vemos los excedentes de consumidor y productor en este caso? Entonces los vamos a ver de la siguiente manera. Entonces el excedente del productor es este de acá. Entonces es desde el precio, todo debajo del precio y por encima de la curva de oferta. Y lo mismo el excedente de consumidor va a ser desde el precio y todo por encima de la curva de demanda. Desde el precio y todo por debajo de la curva de demanda, perdón. Entonces ya sabemos los dos triangulitos, ya los hemos hecho varias veces. Ahí está el excedente del consumidor y el excedente del productor. Como se pueden dar cuenta, el excedente aumentó a diferencia de las anteriores intervenciones. Entonces uno acá se podría poner a pensar y diría, claro, entonces lo que toca es generar subsidios a todos los mercados que queramos y así mejoramos la economía y así todos estamos felices y así la sociedad está mejor.
Pero eso tiene un problema. Y es que es verdad que las cantidades aumentan, pero hay que ver a qué costo. ¿En realidad la sociedad está mejor o no está mejor? Pues para saber eso tenemos que saber cuál es realmente el costo del subsidio. ¿Qué es lo que está pagando el Estado? Entonces nosotros tenemos un precio inicial acá, P2, y tenemos que pagarle al productor P6 PROT. Entonces, esto de acá es el subsidio que le tenemos que pagar al productor, que le llega al productor más bien, porque puede ser que le pague todo a uno de ellos, pero que al final termine distribuyéndose entre ambos, como en el caso que vimos. De hecho, en este caso la oferta era, el subsidio era, se aplicaba a la oferta era la que se desplazaba, pero al final ambos se beneficiaban. Y entonces tenemos que también darle esto al consumidor, a bajarle el precio al consumidor para que el consumidor consuma. Entonces tenemos esta parte que representa el subsidio. Y ese subsidio lo tenemos que pagar por ¿cuántas veces? Pues por las cantidades transadas. Y esas cantidades van desde 0 hasta Q6. Entonces, ya como ustedes están pudiendo ver, eso es un rectángulo. Un rectángulo que va desde P6 PROT hasta P6 CON y que va hasta Q6, que son las cantidades transadas. Entonces, en este caso lo que podemos ver es el tamaño del subsidio, el tamaño de el subsidio que el Estado le tiene que dar a los productores y a los demandantes para lograr esas cantidades Q6. Entonces, como ya bien expliqué, la altura del rectángulo está determinada por el subsidio, el tamaño del subsidio. Pongámosle acá SY, no sé. Y el largo, la anchura del rectángulo está determinado por las cantidades transadas, que en este caso es Q6. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos un subsidio y queremos saber si eso realmente está mejorando o desmejorando la economía, si en realidad vale la pena implementar el subsidio o si tenemos algún coste por implementarlo. Entonces, obviamente que el Estado tiene que dar una plata, que es el tamaño del subsidio, pero fíjense que mucha de esa plata se termina cayendo en el excedente del productor y en el excedente del consumidor. Entonces, al final la economía no pierde. ¿Qué es lo que realmente pierde la economía? Entonces, vamos a verlo, que realmente lo que pierde la economía es ese triángulo que observamos ahí. Ese triángulo no hace parte ni del excedente del productor, ni del excedente del consumidor. Es plata que se esfuma, que se pierde, que totalmente desaparece. Y es plata que viene directamente de las arcas del Estado. Entonces es importante tener en cuenta que cuando vamos a implementar un subsidio en un mercado, sí, aumentamos las cantidades transadas hasta Q6, pero estamos generando una pérdida irrecuperable de eficiencia. Estamos destruyendo plata prácticamente. Y esa plata se ve reflejada acá en este triangulito. La otra, en lo demás, termina en los excedentes del consumidor y del productor. Y pues al final la sociedad no tendría problema por esa plata, porque simplemente es una transferencia de un actor a otro actor. Pero el problema de este triángulo es que esa plata sí se desaparece. Entonces, al final, ¿qué pasa? ¿La sociedad está mejor o peor sin el subsidio desde el punto de vista de la eficiencia? Pues desde el punto de vista de la eficiencia, la sociedad está mejor sin subsidio. Entonces, por eso que muchos gobiernos prefieren no implementar subsidios directos a los mercados, porque en realidad hay una pérdida de plata, siempre hay una plata que se está destruyendo totalmente y eso depende también del tamaño del subsidio. Y pasa mucho que los mercados empiezan a volver dependientes de ese subsidio. Entonces, si les quitan el subsidio, los mercados empiezan a producir mucho menos o de lo que lo hacían con el subsidio y cada vez requieren más subsidio. Entonces, pues bueno, esa es la lección que tenemos desde la economía para entender qué es lo que pasa si implementamos un subsidio. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que estos ejercicios les sirvan de guía. De estos ejercicios hay muchísimos en internet, en YouTube, en los libros especializados de microeconomía.
pero pues este es un intento del equipo de análisis económico para la toma de decisiones para brindarles a ustedes las mejores herramientas y que entiendan muy bien los conceptos. Muchísimas gracias.